descubre qué pasó en el encuentro con el hombre polilla. Las noches en el pueblo eran tranquilas, pero había algo en la oscuridad que siempre me había intrigado. Desde pequeño, escuchaba susurros sobre un ser alado que merodeaba por el bosque, el hombre polilla. Mis amigos siempre hablaban de él con una mezcla de temor y fascinación, asegurando que quien lo escuchaba jamás regresaba. Al principio, pensé que eran solo historias para asustar a los niños. Sin embargo, una extraña curiosidad comenzó a crecer en mí, como un fuego que no podía apagar. Una noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba el cielo, decidí aventurarme en el bosque. No tenía un plan concreto, solo quería descubrir si la leyenda era real. Caminé por un sendero familiar, pero a medida que me adentraba, el ambiente se volvía cada vez más denso, como si la naturaleza misma me estuviera advirtiendo. El silencio se rompió de repente con un canto suave y envolvente. Era como un murmullo que venía del corazón del bosque, una melodía hipnótica que me llamaba con fuerza. Ven, ven, resonaba en el aire. Era imposible resistirse. A cada paso, el canto se hacía más claro, atrayéndome hacia un lugar que no podía ver. Mis amigos me habían advertido sobre los peligros de seguir ese llamado, pero el deseo de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Seguí el sonido, sintiendo que mis sentidos se agudizaban, que el aire se volvía más frío a medida que avanzaba. Finalmente, llegué a un claro donde la luz de la luna brillaba intensamente, revelando un altar de piedras en el centro. Estaba cubierto de musgo y sombras, y a su alrededor, objetos brillaban en la penumbra, relojes, pulseras, recuerdos de quienes habían desaparecido. Me acerqué, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El canto se había convertido en un susurro casi imperceptible, pero aún así me envolvía. De repente sentí que no estaba solo. Me volví lentamente y allí estaba él. Una figura delgada y oscura, con ojos que brillaban intensamente, me observaba. Mi corazón se detuvo. No había dudas. El hombre polilla era real. El susurro volvió, más fuerte, más insistente. Ven, ven. El terror me invadió, pero no podía moverme. La figura avanzaba lentamente hacia mí. Su presencia era abrumadora. De pronto, un grito resonó en el aire, un sonido desgarrador que parecía surgir de las sombras. Entonces, como si algo me despertara, corrí hacia el bosque, atravesando los árboles a toda velocidad. Mi mente estaba en blanco. La única cosa que sabía era que debía escapar. No miré atrás, pero el eco del canto seguía resonando en mis oídos, incluso cuando finalmente llegué a la seguridad de mi hogar. La imagen de esos ojos brillantes se grabó en mi mente, y el susurro se convirtió en un eco persistente que no me dejaba en paz. Con cada noche que pasaba, el miedo se transformaba en obsesión. No podía dejar de pensar en lo que había visto. La idea de que el hombre polilla podía estar acechando, esperando su oportunidad, se convirtió en una pesadilla constante. Me obsesioné con la idea de que había algo más allá de su canto, algo que necesitaba entender. Despertaba en medio de la noche, sintiendo su presencia a mis pies, como si estuviera observándome desde la oscuridad. Sabía que debía descubrir la verdad sobre esa criatura, así que empecé a investigar en los archivos del pueblo, buscando cualquier pista que pudiera darme respuestas. Lo que encontré fue aterrador. Historias de desapariciones, jóvenes que nunca volvieron y un patrón claro. Todos habían sido vistos cerca del bosque. Una noche, mientras leía un viejo periódico, un anciano se me acercó. Sus ojos, llenos de historias y tristeza, se posaron en mí.
¿Te interesa el hombre polilla?, preguntó con voz rasposa. Asentí, y él se sentó a mi lado. Es un espíritu, una sombra que busca compañía. Se lleva a quienes lo siguen. No es un ser de este mundo, dijo, advirtiéndome con un tono de voz grave. Las palabras del anciano calaron hondo en mí. A pesar de su advertencia, la curiosidad me consumía. Era como si el destino me estuviera guiando. No podía ignorar el llamado del bosque. Decidí que debía regresar, y esta vez lo haría solo. Con el corazón latiendo con fuerza, me armé de valor y una linterna, listo para descubrir la verdad. El frío había calado hasta los huesos cuando regresé al bosque. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad. La luna se ocultaba tras nubes amenazantes y el aire estaba cargado de una energía inquietante. Cuando llegué a la entrada del bosque, la atmósfera cambió. Las sombras parecían alargarse y el silencio se volvía ensordecedor. Mientras caminaba por el sendero, recordé las palabras del anciano. La curiosidad tiene un costo. Resonaban en mi mente. Sin embargo, el deseo de enfrentar mis miedos era más fuerte. Al llegar al claro, la imagen del altar se presentó ante mí, inmóvil y silenciosa. Pero esta vez, algo era diferente. El canto había comenzado de nuevo, suave y seductor. Ven, ven, me llamaba, y sentí que la melodía se entrelazaba con mis pensamientos, envolviéndome en su abrazo. Me acerqué al altar, donde el diario que había encontrado antes yacía, abierto en una página desgastada. Las palabras parecían cobrar vida a medida que las leía. Hablaban de secretos, de quienes habían sido atraídos por el canto y nunca habían regresado. No puedo escapar de su canto. Él me llama y no sé si podré resistir, decía la última entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras comprendía que esas personas, como yo, habían sentido el irresistible llamado de la oscuridad. De repente, la atmósfera se volvió densa. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí que algo se movía detrás de mí. Me volví lentamente, y allí estaba, la figura oscura del hombre polilla. Sus ojos brillaban intensamente, y su presencia era abrumadora. ¿Qué deseas?, preguntó, su voz resonando como un eco en el aire. A pesar del miedo, logré articular algunas palabras. ¿Por qué atraes a la gente? ¿Por qué los tomas? La pregunta salió de mis labios con un hilo de desesperación. Su respuesta llegó como un susurro, cargada de una tristeza indescriptible, porque la verdad es un peso que pocos pueden soportar. Quiero que sepas lo que hay más allá, que entiendas la oscuridad. Mis piernas temblaban y la decisión pesaba sobre mí. En un instante de claridad, comprendí que debía elegir, unirme a él o regresar a la vida que conocía, con el peso del secreto sobre mis hombros. Pero antes de que pudiera decidir, el canto se volvió ensordecedor y la figura se acercó más. Siempre estaré aquí, en la oscuridad, esperando a que te decidas, dijo, extendiendo una mano hacia mí. En ese momento, comprendí que el hombre polilla no era solo una leyenda, era una elección, una trampa envolvente que podía atrapar a cualquier incauto. El terror se apoderó de mí y en un impulso primal comencé a correr. Las ramas rasgaban mi piel mientras atravesaba el bosque y el canto resonaba detrás de mí, llamándome con fuerza. Finalmente, logré salir del bosque, pero el eco del canto permanecía, prometiendo que la historia no había terminado. Durante las noches siguientes, la sombra del hombre polilla se cernía sobre mí. Los ecos de su canto regresaban, y el peso de la curiosidad se convirtió en una carga insoportable. No podía dejar de pensar en lo que había visto y en lo que había sentido. Sabía que debía enfrentar mis miedos de nuevo,
que la única forma de liberarme era regresar al claro. La noche se convirtió en mi enemiga. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su mirada acechante. La ansiedad me consumía, y la línea entre la realidad y la locura comenzó a desdibujarse. La idea de que el hombre polilla podría volver a reclamarme se convirtió en una pesadilla recurrente. Había despertado algo que no podía controlar, y temía que, de alguna manera, había dejado una parte de mí en el bosque. Finalmente, llegó la noche en que decidí regresar. Sabía que tenía que enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. El miedo se transformó en determinación y me adentré en la oscuridad una vez más, preparado para confrontar lo que había despertado en mí. A medida que avanzaba por el sendero, el aire se tornaba más denso y el canto resonaba en mi mente, convirtiéndose en un eco persistente. Sabía que el hombre polilla estaba cerca. Mis pasos se volvían más pesados, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho, empujándome hacia adelante. Cuando llegué al claro, el altar me recibió en un silencio ominoso. Esta vez, el aire estaba impregnado de una energía oscura que parecía vibrar a mi alrededor. El diario aún yacía allí, abierto en una página desgastada. Me acerqué, pero antes de que pudiera tocarlo, sentí su presencia detrás de mí. La figura del hombre polilla emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. «Has regresado», dijo, su voz resonando como un eco en el aire. «¿Estás listo para conocer la verdad?» «¿Qué verdad?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí nuevamente. «No quiero unirme a ti. No quiero ser parte de esta oscuridad». «Pero ya lo eres», respondió, su tono sombrío y lleno de conocimiento. «Tu curiosidad te ha traído aquí, y ahora es demasiado tarde para retroceder». Sentí que el ambiente se transformaba. Las sombras parecían alargarse, y el canto se convertía en un grito desesperado que resonaba en mi mente. «Te llamo, te necesito», decía, mientras la figura avanzaba, extendiendo su mano hacia mí. El miedo y la ira se agolpaban dentro de mí. En un instante de claridad, supe que debía romper el ciclo. «No me llevarás», grité con todas mis fuerzas. «No seré parte de tus secretos». El eco de mis palabras pareció resonar en el aire. La figura se detuvo y sus ojos perdieron brillo, convirtiéndose en sombras vacías. «No puedes escapar de la verdad», susurró, y de repente el canto se tornó en un lamento desgarrador. El claro comenzó a desvanecerse, las sombras retorciéndose a mi alrededor. Era como si la oscuridad intentara absorberme. Sin embargo, mantuve la mirada fija en esos ojos vacíos, resistiendo el llamado. «No me tendrás», repetí, más fuerte esta vez. El lamento se intensificó, resonando en la noche. La figura se disolvió en la oscuridad y el canto se desvaneció en un eco lejano. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta. Con un último vistazo al altar, di la vuelta y corrí hacia el bosque, sintiendo cómo la luz comenzaba a brillar a mi alrededor. Cuando finalmente salí a la seguridad del pueblo, caí de rodillas, temblando. Había enfrentado al hombre polilla y sobrevivido. Sin embargo, el eco de su susurro seguía presente en mi mente. Sabía que la historia no había terminado del todo. El hombre polilla continuaría acechando, esperando que otro incauto siguiera el canto de su llamada. Desde aquella noche, el silencio del bosque se tornó sagrado. Aprendí a respetar los misterios de la oscuridad, a entender que algunas leyendas son advertencias. Aunque el susurro del hombre polilla a veces regresaba en mis sueños, sabía que había tomado una decisión crucial. Había elegido la luz sobre la sombra.
pero siempre quedaría la pregunta: ¿quién sería el próximo en caer bajo su hechizo? El eco de su canto, aunque lejano, seguía resonando en mi mente, como un recordatorio de que la curiosidad puede llevar a lugares oscuros y que a veces la verdad es una carga demasiado pesada para llevar.